las voces en adoración. Celo santo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Aleluya. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolerarme. Porque os celo por celo de Dios. Pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una miniatura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser obradoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A mí, celo santo. Aleluya. También aparece una advertencia más adelante contra los falsos maestros, lo que llama Pablo los maestros fraudulentos, que inventan herejías destructivas en contra de la iglesia, en contra del pueblo del Señor, en contra de la esposa del Señor. Fíjense que Pablo comienza su alocución de una manera muy incisiva, diciendo estas palabras como si fuesen propias. Y yo quiero que hoy analicemos si estas palabras realmente fueron dichas por Pablo o fueron dichas por el Espíritu Santo. Porque Pablo le habla a la iglesia y le dice: los desposé. Yo los desposé a ustedes con el Señor y los presenté como una virgen, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mi pregunta es la siguiente: ¿Pablo desposó realmente a la iglesia o es el Espíritu Santo el que está hablando a través de Pablo? Esa es una pregunta. La pregunta número 1. Recordemos
que Pablo lleva la palabra a los corintios. Él lleva por primera vez la palabra y por la palabra de Pablo los corintios se convierten al Señor, se convierten de los ídolos al Dios verdadero. Esa es una de las razones por las cuales Pablo dice que él ha desposado aquel lugar o aquella iglesia, específicamente hablando de la iglesia de los Corintios, y dice: yo los desposé a ustedes para Jesucristo como una virgen. ¿Fue Pablo el que habló de esta manera? ¿O es el Espíritu Santo de Dios que le dice a la iglesia que nosotros le pertenecemos al Señor como una esposa ataviada para su marido, apartada para su marido, para que podamos presentarnos de una manera perfecta, limpia, sin mancha y sin arruga, como dice la palabra? La pregunta es el Espíritu Santo el que está hablando o es Pablo en medio de su celo? Porque el historiador dice el celo santo. Otra pregunta que puede surgir: ¿los celos son santos? ¿Hay celo santo? ¿Qué es para nosotros un celo? Esta palabra que acabamos de leer, el Señor nos presenta dos cosas: una es el celo y la otra es la vanagloria. Pablo hace una exhortación a la iglesia de los Corintios y dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pablo está diciendo: los que se glorían, por lo menos que sean parecidos. Cuando dice semejantes, es que por lo menos se parezcan un poco a nosotros. Muchas veces, cuando una iglesia tiene una característica divina, por supuesto, o divina por demás, algún talento que Dios ha entregado a esa iglesia o a esa congregación, en este caso, la congregación generalmente se siente bien cuando tiene ese talento desarrollado. Un ejemplo de ello: si la iglesia nació para adorar, nosotros decimos: somos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos que a través de la adoración y de la alabanza, el Señor se mueve de una manera maravillosa. Cuando hablamos de nuestra iglesia, nosotros nos gloriamos en el Señor, como dice la palabra. La palabra del Señor dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. No dice gloríese en sí mismo. Algo así parecido estaba pasando con Pablo y con la congregación de los Corintios. Aparte de que él está llamando la atención a su gente por causa de la necesidad de su propia manutención, porque Pablo necesitaba ser mantenido por sus hermanos cercanos, los hermanos a quienes él les llevaba o a quien él engendró en Jesucristo. Entonces Pablo le llama la atención, los sacude y les dice: ¿ustedes por qué no me toleran? Porque ustedes no hacen algo conmigo, tolérenme un poco. Parece ser que Pablo fue criticado o de alguna manera se coló un decir entre ellos que Pablo era tosco para predicar la palabra, que Pablo era rudo para predicar la palabra. Como lo decíamos en estos días, Pablo veía con indignación cuando estuvo en Atenas como aquella gente se recreaban en su Dios. Y por supuesto que cuando él tenía esa indignación, él no iba a hablar de una manera suave, sino que iba a hablar de una manera tal vez golpeada. Posiblemente Pablo adquirió una personalidad en Cristo Jesús colérica en cuanto a la posición que él tenía ante el mundo entero, de darle un sacudón y decir: este es el verdadero evangelio. Se consigue con una iglesia que no solamente no lo mantiene, o por lo menos tiene deficiencia en la manutención de Pablo, por lo menos
había mezquindad de esa iglesia para Pablo, siendo su padre espiritual. No solamente él se siente que hay un derecho vulnerado, su derecho de ser mantenido por sus hijos, en este caso, yo los desposé a ustedes delante de Jesucristo, porque ustedes no me toleran, porque ustedes hablan de mí. O sea, él está hablando específicamente acerca de su actitud ante la iglesia. Aparentemente tiene una cantidad de personas que no tienen una sinceridad delante del Padre Celestial. Fíjense lo que dice el versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién engaña a Eva? El enemigo, el padre de mentira. El padre de mentira se acerca con sigilosidad ante Eva y comienza a engañarla a través de qué? Del oído. Él está diciendo que a ustedes, así como la serpiente antigua llamada Satanás engañó a Eva con su astucia, a ustedes hay personas que con astucia les están llegando y les están hablando mal de mí. Y ustedes lo están permitiendo. Posiblemente el Espíritu Santo quiera hablarle a las iglesias enteras que todavía no tienen un alto concepto de su ministro que deben tener, o un respeto adecuado de sus ministros. Seriamente no han tomado en consideración la necesidad de su ministro. Pablo fue un apóstol de apóstoles, eso lo sabemos nosotros. Pablo fue un hombre probo en todo el sentido de la palabra. Pablo era incapaz de robar al pico de la iglesia. Pablo era incapaz de tomar algo que no fuese suyo e incluso que no fuese de su fragor, de su propio trabajo. Sin embargo, Pablo se dio cuenta que mientras él más trabajaba, era más criticado. Mientras él más caminaba, mientras más le enseñaba el Evangelio, mientras más en su maestría les presentaba a Dios, les presentaba la fidelidad a Cristo, ellos lo toleraban menos. Fíjense la expresión, Pablo lo dijo con gran dolor. Pablo dijo: ¿por qué? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, tolerarme. Estoy a punto de volverme loco. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Yo, con la actitud de ustedes, estoy a punto de volverme loco. No solamente lo presento como una niña virgen en la presencia del Señor, no solamente les doy una gestación en Cristo Jesús, sino que de alguna manera ustedes se han estado extraviando de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, cuando dice alguno, Pablo está diciendo si viene algún cualquiera, si viene alguien no calificado. Aquí está en el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, en otras palabras, a ustedes les presenta cualquier persona pajaritos a volar y ustedes, amén, gloria a Dios. E incluso, posiblemente yo añadiría, si alguno viene con la falsa doctrina, como lo dice más abajo, con herejías destructivas, las cuales ustedes sí toleran, hombres que le importa más su ganancia deshonesta que lo que verdaderamente se enseña, ustedes están dispuestos no solamente a tolerarlos, sino también a mantenerlos. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Veo a un Pablo que está tratando de ajustarse a una jerarquía que ellos mismos habían implantado. Los otros apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, los que estaban adelante. Pedro, Jacobo, Juan. Pedro, que presentaba el evangelio a los judíos. Jacobo, el cual era el pastor de la iglesia.
Juan, el que estuvo en todo momento con Jesucristo. Entonces, él está diciendo es que cuando la persona predica el Evangelio de Jesucristo, te presenta una atmósfera, te presenta un espíritu, te presenta algo que tú tienes que recibir. Y tú lo recibes con agrado. ¿Por qué? Porque la persona te agrada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como ellos te agradan, porque ellos tienen una jerarquía, como ellos son apóstoles de apóstoles, porque ellos estaban con el Señor, porque ellos sí miraron frente a frente al Señor, ustedes sí los toleran a ellos. E incluso no está hablando solamente de los verdaderos apóstoles, está hablando de apóstoles que se paseaban por los lugares, porque más adelante habla de unos falsos apóstoles. Y dice, si los toleran a ellos, ¿tú sabes por qué tú a mí no me toleras? Y comienza la lista. Tú dices que yo soy tosco, lo dice más abajo. Dice, pues aunque sea tosco, allí está Pablo presentando la demanda de ellos. Pablo, no te soportamos, tú eres tosco. ¿Hasta cuándo tú vas a presentar ese evangelio tan rígido, tan fuerte? Aunque yo sea tosco, obedeciendo un poco lo que ya dijimos en retórica, de que Pablo, cuando no le gustaba algo, decididamente no lo maquillaba, sino que inmediatamente, aquí está, esto no es así, esto no es de Dios. Entonces, Pablo, tú eres tosco. Está bien, ok. Yo soy tosco. Soy tosco para hablar, pero yo no soy tosco en conocimiento. Lo dice más abajo. Aunque yo sea tosco hablando, el conocimiento mío está exacto. El conocimiento mío viene de Dios, que es lo que muchas veces el hombre o la mujer de Dios que tiene este conocimiento, que está consciente del talento o del don que Dios le ha presentado, le ha dado a desarrollar, simplemente tiene que estar claro. No importan las críticas. Sin embargo, Él los amaba. Él dice más abajo, yo los amo tanto que, Dios mío, me duele que me critiquen. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dios sabe, pero permítame esta locura. Yo estoy a punto de volverme loco de amor por ustedes. Les entrego el Evangelio, les entrego a Jesucristo, los entrego como una virgen preciosa en la presencia del Señor, y resulta que ¿cómo me pagan ustedes? Eso es que te dice que pagan. Amén. El amor, ágape del Señor, tiene que ser perfecto en nuestro corazón. Amén. Levantamos las voces en adoración.